Si establecemos que leer no es solo unir sílabas, mecánicamente, ¿qué es lo que verdaderamente estamos haciendo? Para entender ese salto gigante, el documento nos introduce al enfoque comunicativo. Digamos que es la columna vertebral del Currículo Nacional de la Educación Básica en Perú, el famoso CENEB. Ajá, el CENEP. Este enfoque desecha por completo la idea de que la competencia lectora es un acto de recepción pasiva. Al contrario, plantea que es un proceso sumamente dinámico. Es un triángulo donde chocan y colaboran tres elementos vitales: el lector, el texto y el contexto cultural. O sea, no estoy yo solo frente al papel en blanco. Exacto, nunca estás solo. Y para desmenuzar esto, el texto divide la lectura en tres dimensiones operativas. A ver si te sigo. Son como, digamos, etapas cronológicas por las que pasamos al enfrentarnos a un libro. Son más bien dimensiones que ocurren casi en simultáneo. La primera es la decodificación. Aquí sí hablamos de la traducción literal de las grafías. Es el proceso primario de saber que ciertas curvas y líneas forman la palabra casa. Lo básico. Lo básico, pero nadie lee solo en esa dimensión. Luego viene la segunda, que es la construcción de significados. Aquí el cerebro hace un trabajo de maquinaria pesada. Empieza a sudar el cerebro. Tal cual. Tomamos esa palabra, hacemos inferencias, planteamos hipótesis y, sobre todo, contrastamos lo que dice el papel con nuestros saberes previos sobre el mundo. Me imagino que ahí es donde entra la tercera dimensión, la sociocultural. Esa es la clave, que muy a menudo queda fuera de la enseñanza tradicional, lamentablemente. La dimensión sociocultural nos dice que ningún texto existe en el vacío. Hay todo un conjunto de creencias, historia y valoraciones sociales que empapan tanto al que escribe como al que lee. ¿Sabes? Hay un ejemplo en las notas que me ayudó muchísimo a aterrizar esto, porque es súper cotidiano para quienes nos escuchan. Mencionan un aviso de corte de luz de la empresa Luz del Sur emitido en julio de 2024. Ah, sí, el del corte programado. Ese mismo. Si yo leo ese aviso usando solo la primera dimensión, la literal, mi cerebro simplemente decodifica que ciertas zonas de los distritos de Miraflores, Surquillo y Surco se quedan sin servicio. Esa es la decodificación pura y dura. El detalle, y esto es clave, es que el ser humano es incapaz de quedarse solo con lo literal. El aviso justifica el corte diciendo que se presentó una, cito textual, incidencia a nuestra infraestructura. Suena súper corporativo. Demasiado. Si nos quedamos en lo literal, pues infraestructura podría ser un puente, un edificio administrativo o una tubería. Sin embargo, nuestra mente entra de golpe a la segunda dimensión. Hacemos de inferencia automática basada en nuestro conocimiento acumulado, de que un cable de alta tensión se rompió o un transformador eléctrico falló. Claro, y sabemos que sin servicio en este contexto específico significa sin electricidad. No significa que nos quedamos sin internet o sin recolección de basura. Exactamente. Y la tercera dimensión, la sociocultural, me parece casi como ser un detective. Siento que las palabras impresas son apenas la escena del crimen, o sea, los rastros físicos. Pero el contexto sociocultural te da el motivo, te da el historial de los sospechosos. Es una gran analogía. En el caso del aviso de la luz, ni siquiera tenemos que leer el final para saber que la firma corporativa va abajo a la derecha, porque culturalmente hemos acordado que ahí se valida la autoridad de un documento. Vemos un título en mayúsculas y negritas y no lo leemos con la misma cadencia suave con la que leeríamos, no sé, un poema. El diseño visual nos grita urgencia. Y lo fascinante aquí es cómo los propios maestros están notando esta dinámica en el día a día. Las fuentes recogen una conversación muy reveladora entre tres profesores: Danitza, que enseña en educación inicial, Rafaela, de primaria, y Daniel, de secundaria. Las voces del campo de batalla. Las verdaderas voces de la experiencia. Danitza observa precisamente lo que mencionabas al inicio. Sus niños pequeños interactúan con letreros y comerciales en casa todo el tiempo, extrayendo significados sin conocer las letras. El niño del supermercado. Ese mismo. Rafael aporta que, ya en primaria, sus alumnos manejan textos funcionales. Leen etiquetas de productos en el supermercado para obtener información útil, por ejemplo, si algo tiene mucho azúcar. Ya tienen un propósito claro. Y Daniel concluye que en secundaria la lectura simplemente estalla. Los jóvenes leen instrucciones complejas de videojuegos, hilos larguísimos en foros de internet, chats grupales, noticias.
La gran conclusión de los tres es que la lectura es una práctica innegablemente social. No es algo que solo ocurre sentado en silencio frente a una pizarra. Pero espera, aquí me surge una duda. Si decimos que leer es un acto puramente social, eso implica que hay dos humanos en la ecuación, el que escribe el mensaje y el que lo recibe. Y lo que me pregunto es, ¿qué pasa cuando lo que el autor quiere lograr no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo quiero obtener al leer? Siento que ahí hay un choque de intenciones enorme. Es un choque inevitable, de hecho. El autor siempre redacta con una meta en la cabeza, pero el lector se acerca al texto con una mochila llena de sus propias necesidades. El documento del Minedu nos da un ejemplo buenísimo sobre esto. Piensa en un niño pequeño que insiste en que sus padres le lean un libro enciclopédico sobre dinosaurios antes de dormir. Me ha pasado. A muchos. El propósito de ese niño como lector es la fascinación pura. Quiere saciar su curiosidad, imaginar lo grandes que eran, saber si el tiranosaurio Rex peleaba con otros animales. Ese es su propósito. Pero claro, el biólogo o el redactor que armó ese libro no estaba pensando en jugar. Su propósito como autor era puramente didáctico. Quería describir la evolución de las especies usando un vocabulario sencillo y estructurar la información con infografías para retener la atención infantil. Exacto. Es casi como si el autor y el lector firmaran un contrato invisible donde cada uno intenta sacarle el jugo al texto para sus propios fines. Esa tensión, o sea, ese choque, se vuelve mucho más evidente e incluso crítico cuando salimos de los libros infantiles y entramos al terreno de la información diaria. Por ejemplo, los medios de comunicación. El documento explora un ejemplo brillante sobre cómo un mismo hecho de la vida real puede ser empaquetado desde intenciones radicalmente distintas. Revelando lo que el lingüista Daniel Casañi denomina ideología. Un pequeño paréntesis aquí, muy importante para nuestra audiencia. Sé que al mencionar temas de noticias y periódicos, las cosas pueden ponerse un poco tensas. Queremos ser sumamente claros. Al analizar este próximo ejemplo de los titulares, no estamos tomando ninguna postura política. Ninguna en absoluto. Ni de un lado ni del otro sobre el evento en sí. Simplemente nos estamos poniendo nuestras batas de laboratorio lingüístico para observar fríamente cómo se construye el lenguaje y cómo esa construcción dirige nuestra mente. El caso que nos da la fuente es un operativo policial de desalojo en Perú, que termina trágicamente con la muerte del propietario. Manteniendo esa lupa puramente analítica en la estructura, el documento nos presenta dos titulares de diarios distintos. El primer titular, proveniente de un diario con una línea editorial, digamos, conservadora, reza lo siguiente. Propietario de vivienda murió durante violento desalojo. ¡Wow! Cuando escucho eso, la sensación que me da es muy extraña. Se siente como si nadie tuviera la culpa. El tipo simplemente, falleció, como si hubiera sido un accidente natural en medio del caos. La mecánica detrás de esa sensación tiene un nombre específico. El autor eligió el verbo murió, que en este contexto funciona de manera intransitiva. Es un evento que le sucede al sujeto, pero la oración carece de un agente externo visible que cause la acción. Gramaticalmente difumina la responsabilidad directa. Es súper sutil. Muy sutil. Ahora, observemos el segundo titular, publicado por un diario con una postura más confrontacional y alineada a demandas sociales. El titular es: Policía de Perú mató a un hombre durante un desalojo. ¡Qué locura! El contraste es absoluto. Aquí, desde el primer segundo, el texto me obliga a ver a un responsable claro. Hay un sujeto activo y contundente que es la policía, y un verbo letal y directísimo, mató. O sea, las palabras mismas me están diciendo a quién debo mirar y a quién debo culpar. Esa dirección de la mirada es lo que Cassani llama ideología. Y es vital aclarar que en la lingüística contemporánea, y particularmente para él, la palabra ideología no tiene esa carga tóxica o panfletaria que le solemos dar en las discusiones de calle o en redes sociales. No es un insulto, digamos. Para nada. No significa manipulación malvada ni una conspiración. Significa llanamente el sistema de creencias, la visión del mundo y los presupuestos sociales que habitan en la mente de un autor. Porque, a ver, ningún ser humano puede escribir despojado de su propia visión del mundo. Es imposible. Honestamente, saber esto me genera un poco de paranoia. Si me dices que cada autor tiene una ideología, una intención subyacente de encuadrar el mundo a su manera, ¿eso significa que cada cosa que leo está intentando manipularme? ¿Tenemos que vivir leyendo a la defensiva, como si todo texto nos estuviera tendiendo una trampa?
Entiendo perfecto esa inquietud, pero si conectamos esto con el panorama general, la respuesta es que no debemos caer en el cinismo. No se trata de vivir sospechando de cada palabra impresa. Para quitarle el peso negativo a la palabra intención, pensemos, no sé, en una receta para hacer pastel de chocolate. A ver, convénceme con el pastel. El autor de esa receta también tiene una ideología y una intención. Su visión del mundo asume que comer pastel de chocolate es algo placentero y positivo. Y su intención es persuadirte de seguir sus pasos exactos para lograr ese placer. No hay ninguna manipulación perversa ahí. Lo que el enfoque comunicativo nos pide aceptar es una verdad lingüística inamovible. La neutralidad absoluta en el lenguaje es un mito. Decidir poner una palabra antes que otra o elegir un sinónimo en lugar de otro ya es un acto de edición subjetiva. Ser conscientes de esto no nos hace paranoicos, nos convierte en lectores críticos y empoderados. Pero esto me lleva a un problema casi matemático. Si hay millones de autores, cada uno con sus propias intenciones, y millones de lectores con sus propios propósitos, eso genera infinitas combinaciones de textos. O sea, es un universo caótico de información. ¿Cómo logramos no volvernos locos? ¿Cómo agrupamos todos estos textos para poder entenderlos, o peor aún, para que los maestros puedan enseñarlos de forma lógica en una escuela? ¿Los dividimos en correos electrónicos por un lado y noveles por el otro? Esa es la gran pregunta que intenta resolver la pedagogía moderna. El documento del Mineduc nos presenta un sistema brillante para organizar este caos, estableciendo 4 dimensiones de la diversidad textual. Imagínalas como 4 coordenadas de GPS para ubicar cualquier texto en un mapa comprensible. Me intriga. ¿Cuáles son esas coordenadas mágicas? La primera dimensión es el tipo de texto. Esta coordenada se refiere a la arquitectura interna del texto, a sus características lingüísticas de base. Y un detalle fundamental: los tipos son una lista cerrada. Son muy pocas opciones. No se inventan nuevos tipos textuales todos los días. Ok. Estructura interna. Lista cerrada. La segunda coordenada es el formato, que responde a cómo se presenta visualmente la información ante nuestros ojos en la página o en la pantalla. Me imagino que ahí entran cosas como leer un libro de corrido versus leer una tabla de Excel llena de celdas. Efectivamente, un formato continuo es prosa ininterrumpida, como un cuento o una novela. Un formato discontinuo rompe la lectura lineal como un gráfico estadístico, un mapa o una infografía. Y también, por supuesto, existen los formatos mixtos. La tercera dimensión nos devuelve al terreno social. Es el género discursivo. Oye, espera. ¿Y en qué se diferencia el género del tipo de texto? Porque me suenan muy parecidos. Es una confusión súper común. La diferencia radica en que los géneros son prácticas sociales construidas a lo largo de la historia de la humanidad. A diferencia de los tipos de texto que decíamos que son cerrados, la lista de géneros discursivos es infinita y cambia constantemente. Un ejemplo para aterrizarlo. Un contrato de alquiler, una receta médica, un editorial de opinión, un hilo de redes sociales. Todos esos son géneros. Un chat de WhatsApp, por ejemplo, es un género discursivo moderno que evolucionó históricamente de los mensajes de texto por celular, los cuales a su vez evolucionaron de los telegramas de hace décadas. Los géneros nacen, mutan y mueren con la sociedad. Ya veo. Clarísimo. ¿Y la cuarta dimensión? Es el registro. Esta dimensión define el nivel de formalidad y el canal que usamos, y depende completamente de la situación en la que nos encontremos. Si es oral o escrito, si exige un lenguaje muy técnico o si permite usar jerga callejera. ¿Sabes? Para visualizar estas 4 coordenadas de manera más clara, me gusta usar una analogía musical. A ver, cuéntame. De vinilo o en vivo en un concierto masivo. Es cómo te llega físicamente el sonido. Me gusta. El género discursivo sería si la canción es rock pesado, salsa, cumbia o jazz. Es la convención cultural que todos como sociedad hemos acordado reconocer. Y finalmente, el registro. Es la actitud y el ambiente de la presentación. Es una analogía fantástica. Y para llevarla un pasito más allá, piensa en qué ocurre cuando rompes el registro.
Si tocas esa misma canción de rock pesado durante una ceremonia fúnebre solemne, el registro está completamente desfasado del contexto social. Sería un desastre total. Absolutamente. Y eso es exactamente lo que ocurre en el lenguaje cuando lees un contrato legal como si fuera un poema romántico, o cuando escribes un informe súper serio para el directorio de tu empresa usando el vocabulario de un grupo de WhatsApp con tus amigos. Las 4 coordenadas del GPS deben estar bien alineadas. Entonces, ¿qué significa todo esto para un docente que está, digamos, parado frente a un salón lleno de estudiantes inquietos un lunes por la mañana? Decimos que los tipos de texto son una lista cerrada, pero ¿quién define esa lista? ¿Cómo aterriza toda esta teoría estratosférica en algo realmente útil y práctico para el aula? Ahí es donde entra la necesidad vital de una herramienta práctica. De entre las docenas de clasificaciones lingüísticas académicas que existen, el Minedu toma la decisión estratégica de adoptar la tipología textual propuesta por el lingüista alemán Egon Werdlich. Esto fue en 1976. Ya tiene sus años. Los tiene, pero se elige a Werdlich porque su modelo es increíblemente robusto y útil para la enseñanza. Él propone solo 5 tipos fundamentales de texto: narrativo, descriptivo, instructivo, expositivo y argumentativo. Pero, a ver, frena ahí un segundo. He escuchado muchísimas veces en las escuelas que los niños tienen que leer textos informativos. ¿Por qué Werdlich no incluye esa categoría que es tan popular? Porque texto informativo, desde una mirada analítica, es un término demasiado vago. Analicémoslo juntos. Una novela te informa sobre los problemas del protagonista. Una receta te informa sobre los ingredientes que tienes que comprar. Una noticia te informa de un suceso en la ciudad. Todo texto, en última instancia, informa de algo. Clasificarlo así no le ayuda al estudiante a entender realmente su estructura interna. Claro, metes todo en una misma bolsa gigante. Exacto. Por eso Werdlich propone algo mucho más profundo. El documento señala que su tipología se basa en formas cognitivas de categorizar la realidad. ¡Wow! Formas cognitivas de categorizar la realidad. Suena a título de tesis doctoral de filosofía. ¿A qué se refiere eso en lenguaje mortal? ¿Tiene que ver con cómo mi cerebro procesa naturalmente la información? Lo has resumido a la perfección. Werdlich argumenta que los seres humanos tenemos capacidades innatas, biológicas casi, para procesar nuestro entorno. Por ejemplo, nuestro cerebro tiene una forma cognitiva para percibir el paso del tiempo y las acciones sucesivas. Esa capacidad natural se traduce en el tipo de texto narrativo. Contar historias. Contar historias. Por otro lado, tenemos una capacidad distinta para percibir el espacio físico y las características de los objetos. Esa se traduce en el texto descriptivo. Entender la causalidad de los fenómenos genera textos expositivos. Es decir, sus 5 categorías no son un capricho académico. Están ancladas en cómo funciona la mente humana. Entiendo, la verdad es brillante. Pero, pensando en el mundo real, los textos rara vez son así de puros. O sea, si leo una columna de opinión política en el periódico, su propósito evidente es convencerme de algo, por lo tanto es un texto argumentativo. Pero el autor podría empezar la columna contando una anécdota personal sobre algo que le pasó en la calle ayer. Ahí tengo una historia dentro de un argumento. ¿Cómo clasifica Werdlich a este Frankenstein textual? Para resolver esos híbridos, que, como dices, son la norma y no la excepción, Werdlich introduce un concepto que es verdaderamente la joya de la corona, la secuencia dominante, o base textual. Todo texto en la vida real es heterogéneo. Está formado por secuencias de diferentes tipos. Como bloques de Lego distintos. Tal cual. En tu ejemplo de la columna de opinión, la anécdota personal es una secuencia narrativa incrustada. Pero la meta global de todo el documento, su razón de ser en el mundo, sigue siendo persuadir al lector. Por lo tanto, la secuencia dominante es la argumentativa. La dominante es la que siempre le da el nombre al texto general. Entiendo. El documento también hace una muy breve mención de que en 1992, otro lingüista llamado Adams Ray le hizo unos ajustes a este modelo, cambiando el texto instructivo por el dialogal, argumentando que dar instrucciones es solo un subtipo de describir cosas. Sin embargo, el Ministerio de Educación reafirma que la base de los 5 tipos de Werdlich sigue siendo la norma estándar más útil para trabajar en las escuelas. Y es una decisión acertada por su practicidad. Y aquí es donde se pone realmente interesante, y es donde cerramos el círculo.
Si recordamos a las profesoras de las notas al principio, descubrimos que toda esta matriz no es conocimiento exclusivo para universitarios o alumnos mayores de secundaria. Los niños pequeños usan estas formas cognitivas todos los días. Todo el tiempo. Fila de la caja del supermercado, tratando de convencer a sus padres de por qué necesita urgentemente que le compren un chocolate. El niño no está simplemente llorando al azar, está articulando razones. Dice, ¿me porté bien hoy? O hace tiempo no como uno, o mi hermano sí comió ayer. Está estructurando un texto argumentativo oral en toda regla, con premisas y una conclusión. Esto nos plantea una pregunta importantísima. Si un niño de 5 años ya puede generar una secuencia dominante argumentativa por puro instinto de supervivencia humana, ¿para qué invertimos tanto tiempo, dinero y esfuerzo en enseñar estas categorías formalmente en la escuela? Buena pregunta. ¿Para qué? La respuesta es que nombrar las cosas nos otorga un poder enorme sobre ellas, nos vuelve seres estratégicos. Piensa en el mundo corporativo. Cuando identificas conscientemente que debes pedirle un aumento de sueldo a tu jefe, sabes que vas a construir un texto argumentativo. Tu cerebro entra de inmediato en una modalidad distinta. Buscas evidencias, cifras, razones lógicas, justificas tu valor. Te preparas para la batalla. Exacto. Y del mismo modo, como lector, esto es aún más importante. Cuando detectas que un texto es meramente expositivo, relajas un poco tus defensas y te preparas para asimilar datos. Pero cuando identificas, gracias a tus coordenadas, que es argumentativo, enciendes automáticamente tu radar crítico para evaluar si te están engañando o si las pruebas que te presentan son realmente sólidas. ¿Qué viaje tan profundo hemos dado hoy? Para recapitular y masticar un poco la idea, empezamos demoliendo por completo el mito de que la lectura es solo sonorizar grafías. A través del aviso de la luz, vimos que leer implica bucear en capas de significado, desde la pura decodificación hasta las inferencias y el pesadísimo contexto sociocultural. El equipaje que llevamos a todas partes. Así es. Después, exploramos cómo el autor y el lector suelen chocar en sus intenciones, y cómo un simple titular de noticias es un escaparate transparente de la visión del mundo de quien lo escribe, o sea, su ideología. Para no ahogarnos en ese océano infinito de textos, revisamos las 4 coordenadas que nos ubican: el tipo, el formato, el género y el registro. Y cerramos con el mapa cognitivo de Werlich y la magia de las secuencias dominantes para clasificar a los Frankenstein de la vida real. Y toda esta travesía teórica, que podría sonar muy abstracta, tiene un impacto directísimo en quienes nos escuchan hoy. Cada vez que navegan por las redes sociales, cada vez que descifran el tono medio pasivo-agresivo de un correo electrónico de su jefe, o cuando analizan las promesas vacías de un candidato político, están utilizando las herramientas de esta matriz. Entender estas dinámicas ocultas del lenguaje nos saca de esa posición cómoda pero peligrosa de consumidores pasivos que solo tragan información y nos eleva a ser constructores activos y críticos del significado.